¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a WhatsApp, este streaming sobre energía en el cual intentamos hablar de los temas de la agenda energética en tu idioma, en nuestro idioma. Estamos tratando siempre de entender qué está pasando en la Argentina en un tema tan estratégicamente importante como es el de la energía. Y como suele ocurrir, estoy más que bien acompañado. Tengo a mi derecha, literal, más no metafóricamente, a Lu Glesser. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida. ¿Cómo le va, Rafael? Traje mi mejor versión, te traje hoy, ¿eh? Bueno, ¿Me nota? sí, me sorprende que digas esto. Veremos si después cumplís. Esto es lo que pude. Está bien, porque a veces escondés las cartas, como el póker, ¿viste? Entonces por ahí vos estás así medio abajo, pero decís, esta es mi mejor versión. Y rinde. La magia. Rinde. Así que la esperamos. Y bueno, Fernando Cracovia. ¿Cómo estás, Fer? ¿Todo en orden? Bien, hoy veía la rutina, programa número 19, y me acordaba de vos. Cuando te dije segundo programa, qué suerte que todavía estamos. Sí, y ahí está, ¿viste? Bien. Bueno, esta es nuestra actualidad. Casi me llevo puesto el micrófono. Como siempre, les recuerdo nuestras vías de contacto. Estamos en Twitter, en Instagram y en YouTube en @WhatsAppStream. Y también tenemos un mail que es streamwhatsapp@gmail.com. Escríbanos, síganos, recomiéndennos y bueno, súmense a esta pequeña pero floreciente comunidad. Por supuesto que el tema dominante de la agenda, en este caso energética, tiene que ver con la gravísima inundación que hubo en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca, Ingeniero White, Coronel Rosales y otras localidades linderas. Una tragedia que ocurrió a raíz del temporal del viernes. Hasta el momento en que estamos grabando esto, contamos 16 muertes, contamos más de 100 personas que todavía están siendo buscadas. Pero en lo que respecta a nuestra agenda, a la agenda que seguimos acá en WhatsApp, esto también trae una afectación muy grande en lo que es el polo productivo, uno de los principales polos productivos, el principal polo petroquímico de la provincia de Buenos Aires. Craco, vos estuviste mirando este tema y trajiste algo sobre, bueno, cómo impactó el temporal en lo que es el abastecimiento de energía. Exactamente, porque el gas que viene de Vaca Muerta y que viene del sur de la Patagonia pasa por Bahía Blanca y gran parte de ese gas entra a la planta de General Serri, que es una de las plantas que vimos inundada en Bahía Blanca, y eso puso en riesgo el abastecimiento de gas, por lo menos parcialmente. A ver, ahí veíamos en pantalla una plaquita donde se veía como un pequeño tobogán marcado en rojo. No sé si la tenés a mano sola, ahí estamos. Sí. Esto es... Es la inyección de gas por gasoducto. Cada uno de los colores es un gasoducto. Yo lo que marqué ahí en rojo es la caída de lo que transporta Neuva 2, que es el gas que viene de Vaca Muerta y que llega hasta provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, que cayó un 44% el gas que venía de ahí. ¿Por qué? Porque no podía justamente pasar por Bahía Blanca, por lo menos por la parte de Serri, por donde estaba la planta. Con alguna parte de ese gas hicieron un bypass, no cayó a cero, pero cayó, cuando digo un 44%, 14 millones de metros cúbicos menos de los que estaba transportando el jueves. Dejó de transportar el viernes. Y tenemos imágenes de lo que fue justamente la planta de Servi, ¿no? Una de las principales afectadas por el temporal. Acá lo que estamos viendo es el agua, ¿no? Correr en medio del temporal. Exactamente. La planta, que es operada por Transportadoras del Sur, quedó literalmente sumergida bajo el agua. Se compensó ese gas que dejó de transportarse por el Neuva 2 parcialmente por el gasoducto Perito Moreno. Digo, parcialmente sumó 5 millones más de lo que venía transportando. Perito Moreno es la manera libertaria de decirle al Néstor Kirchner. Exactamente, exactamente. Yo me voy adecuando el contexto, entonces ya le digo Perito Moreno. Sobre, dale. Exactamente. Entonces ahí tenemos 14 que dejaron de pasar por el Neuva y 5 más que empezaron a pasar por el Perito Moreno. O sea, ese saldo te deja negativo. Entonces, ¿qué pasó? Camesa le ordenó a las centrales térmicas, o sea, las productoras de electricidad en base a gas, claro, que dejen de utilizar gas y usan combustible líquido, gasoil, fuel oil. Entonces ahí está el otro gráfico que tenemos por ahí perdido. Ahí va a aparecer en pantalla.
el que próximo muestra gráfico, que cómo muestra- se solucionó ese menor gas, Bien. restringiéndola a las usinas, que es la línea que está arriba de todo, que cae como un tobogán, como si fuera una montaña rusa, la recta de una montaña rusa hacia abajo. Sí, o sea, ahí eso lo que muestra es que las usinas dejaron de... De demandar gas, en gran parte. No llegó a cero tampoco, pero cayó 55%. Y también otra de esas curvas es la industria, y vos decís, bueno, pero le cortaron a las industrias. No le cortaron ni a industrias, ni a comercios, ni a hogares. Todo se mantuvo sin cambios. Solo se les restringió a las usinas, y la caída en las industrias tiene que ver con el complejo industrial de Bahía Blanca, que como estaba inundado, obviamente dejó de demandar gas, Sí. y ahí entra Profértil, vos habías mencionado también los productores de plástico, como Solvay, Bueno, Indupa. ahora nos vamos a meter en eso. Glesser. No, agregar respecto a esto, ¿no? A este recorte de gas y la compensación, justamente en las generadoras térmicas, que son las que les pidieron que dejen de usar gas para pasar a combustibles líquidos, decir que el combustible líquido es más caro que el gas de Sí, vaca claro. muerta y que hay que compensarlo también eso con importaciones, ¿no? Porque vienen en Totalmente. buques y eso es en dólares. Sí. Todavía no está claro cuál va a ser el impacto de eso, porque todavía no está claro cuándo se va a normalizar. Claro. Se Pasa normalizó en parte, pero todavía no. Los datos que yo puse ahí en esos gráficos se extendían los días un poco más del 9, pero hasta el 9 son cifras oficiales y después son proyecciones. Que seguía interrumpido el... Y estaba mejorando. El 7 fue el viernes cuando más cayó, después empezó a recuperar un poco, pero no se normalizó. Esto que marcabas, Luz, sobre el costo, bueno, también es el marco de la emergencia, ¿no? Cuando tenés una emergencia tenés que responder, cueste lo que cueste. En este caso, por supuesto, cuesta más. Pero bueno, es la manera en que tuvo el sistema, en este caso, sí de responder. Como la semana pasada decíamos, bueno, el sistema falló totalmente lo que tenía que ver con el abastecimiento de energía eléctrica en el área metropolitana. En este caso, se adecuó. Pero para hablar con mayor conocimiento de causa, con mayor profundidad sobre lo que fue el impacto de esta tragedia en el polo productivo de Bahía Blanca, en el polo energético productivo, lo tenemos en comunicación desde esa ciudad a Adrián Luciani. Él es colega, es periodista energético. Lo de colega va por periodista, no por lo de energético. Él es, por supuesto, mucho más especialista que yo en el tema y está en el lugar de los hechos. Así que, Adrián, muchas gracias por atendernos, por tomarte este tiempo. Primero, por supuesto, preguntar cómo está todo días después de la tragedia y cómo se sigue adelante. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto charlar con ustedes. La situación acá sigue siendo difícil, muy complicada, digamos, con la gente tratando de curar sus heridas y muchos hogares todavía muy afectados de agua, con gente evacuada y la ciudad tratando de retomar su vida de a poco, ¿no? Lo mismo sucede en lo que es el complejo industrial de Bahía Blanca. Claro. Las primeras noticias que tuvimos, bueno, tenían que ver justamente con esta interrupción de Servi, veníamos hablando de esto, pero ¿cómo se va adecuando lo que es el polo productivo después de esto, digamos? ¿Qué es lo que quedó resentido y cómo va siendo ahora la recuperación de la actividad? Mirá, yo, digamos, no hay una información oficial concentrada reciente de esto. Yo te podría decir que un poco más de un día atrás, más de la mitad del polo petroquímico y de las grandes plantas industriales de Bahía Blanca, digamos, la refinería, las unidades, las centrales térmicas, estaban afectadas, más de la mitad por esto. Por un lado, como recién ustedes decían, el viernes cayó mucho lo que es la provisión de gas, se fue recuperando paulatinamente. Hoy me dicen que está prácticamente normalizado, yo creo que no debe estar al 100% esto, en cuanto a lo que es el transporte de gas hacia los domicilios y hacia las industrias, pero sí en cuanto a lo que es el polo petroquímico de Bahía Blanca, los grandes consumidores de gas, hay una gran parálisis en lo que es el procesamiento del gas. La planta de Cerri sigue en ese sentido sin actividad, digamos, no hay procesamiento de gas. La única planta de ese tipo que está procesando gas es Compañía Mega, que no se ha visto afectada por esto. Y el resto, bueno, en el caso de Dow, tengo entendido que ayer ya una de las unidades de producción estaba por ser nuevamente puesta en marcha.
Es decir, pero en realidad creo que la mitad del polo petroquímico todavía sigue sin procesamiento de gas, ¿no es cierto? ¿Y se puede medir un impacto de las consecuencias de esta parálisis de la actividad productiva? Digo, mucha de la industria del país depende justamente de este polo petroquímico. Estoy pensando, por ejemplo, en Profértil, que produce fertilizantes para lo que es el agro, y estamos en tiempos de levantar la cosecha, por ejemplo. Sí, yo creo, bueno, que el impacto es muy grande, igual de una industria que incluso viene castigada con el tema de precios y demás, ¿no? Me da la sensación que no es el mejor momento para esta industria, y lo mismo para el plástico, pero de todas formas yo creo que en poco tiempo esto se va a normalizar, ¿no es cierto? Me da la sensación que, por ejemplo, ya te digo, en el caso de Dow ya empezaba a retomar sus actividades y supongo que en el caso de Proferti, si es que no la retomó en las últimas horas, lo va a hacer próximamente. Pero de todas formas, como ustedes dicen, el impacto para el sector es muy grande, la pérdida es muy grande. Estaban haciendo en las últimas horas una revisión de todo lo que son los equipos, de las instalaciones, con buenos resultados distintos, depende de las empresas en cuanto a lo que ha impactado, ¿no?, la inundación en las instalaciones industriales, ¿no? Vos dijiste que parte del complejo petroquímico se vio afectado. Dijiste, por ejemplo, que Mega no había estado afectada por la inundación. ¿Cómo es esto? Porque efectivamente se inundó una parte y otra no, porque están en otro lugar más alejado. ¿Cuál es la explicación para que algunas empresas hayan sido afectadas y otras no ahí en Bahía Blanca? Hablamos de este gran complejo, es un complejo industrial, yo diría que es un cordón industrial que está ubicado paralelo a la costa, con instalaciones, con empresas más próximas que tienen un frente costero, incluso muelles, puede ser el caso de Mega, el caso de Profértil, y otras empresas que están ubicadas a una distancia considerable, como puede ser la planta de transportadora de gas del sur, que está ubicada en Cerri, que son los lugares más afectados, digamos. Transportadora de gas del sur tiene instalaciones en Cerri y tiene instalaciones en lo que se llama el área portuaria de Bahía Blanca, en un sector que se denomina Puerto Galván. Esas instalaciones no han sido prácticamente afectadas, las de Puerto Galván, pero sí las de Cerri. Y en el caso, por ejemplo, de Dow, no están tan próximas a la zona costera, sino que están un poco más hacia el continente, hacia el interior, y por ahí han sufrido una mayor afectación. Pero en el caso, por ejemplo, concreto de Mega, la actividad te diría que no ha decaído mayormente, no se han Esa que está en visto. la costa. Vos dijiste que Mega está ahí en la costa, ¿no? Exacto. Creo que el barco, mira, el jueves salió un quimiquero creo que era propano, butano, con 4.500 toneladas. Creo que esas lo habían procesado en los últimos días. No había podido salir por cuestiones de que Prefectura no tenía energía eléctrica como para ordenar el tráfico marítimo. Entonces ese barco recién pudo salir, me dicen, ayer. Pero bueno, es producción que se había logrado en los últimos días, ¿no es cierto? Me da la sensación. Eh, Quizás pueda ser que sea producto que haya estado almacenado, pero en el caso de Mega no ha habido inconvenientes grandes en la producción, ¿no? Mientras A hablamos diferencia con, de TGS. Mientras hablamos con Adrián, que tiene la gentileza de atendernos, vemos imágenes de lo que es el polo productivo de Bahía Blanca. Si ustedes nos suelen seguir, habrán visto que hicimos varios informes hace algunas semanas sobre la importancia del polo petroquímico, sobre el puerto Rosales, ahí cerquita nomás también. Bueno, estamos recuperando algunas de esas imágenes para que vean justamente la magnitud que tiene esta industria y, bueno, lo afectada que fue. Recordaba Adrián que aproximadamente el 50% del polo todavía sigue con problemas de trabajo. ¿Glesser? Sí, le quería preguntar a Adrián cómo viene la cuestión del suministro eléctrico en la provincia, bueno, en la provincia, en el municipio, discúlpame, en el municipio, el tendido eléctrico que no es muy amigo del agua, si ya empezaron las tareas de reconstrucción, cómo vienen las zonas cortadas.
Se está trabajando, digamos, una de las zonas principales que todavía carece del servicio es el sector céntrico, con muchas cámaras inundadas. Eso ha llevado tiempo, digamos, de recuperación, pero no tengo un porcentaje hoy en cuanto a la cantidad de hogares que están sin luz. Hay muchos sectores todavía sin energía eléctrica en Bahía. Recordemos que cuando fue el temporal, ya te diría que eso fue el viernes, todo el sábado y gran parte del domingo se dispuso un corte general de la energía eléctrica por cuestiones de seguridad, Claro. y después se fue restableciendo el suministro de manera paulatina. Pero hoy te diría que todavía sigue siendo importante el porcentaje de familias que están sin energía eléctrica. Y es importante también para los comercios, ¿no? Digo, porque a la hora de cuantificar las consecuencias que van a ser dramáticas y que no terminan solo en el episodio de la inundación, bueno, también, ¿no? Estos factores. Sí, mirá, yo creo que en lo personal, por lo que he podido ver estos días, el sector comercial, el de los pequeños comerciantes, de las pymes, se ha visto enormemente comprometido por esta situación, con muchos comerciantes que han perdido prácticamente todo. Y la otra vez hablábamos con colegas, uno en su familia, por ahí si tenía un televisor menos, puede vivir con un televisor menos, digamos, se va acomodando. Pero un negocio, cuando vos abrís una carnicería, tiene que estar, digamos, todo lo que es los equipos de frío y demás en condiciones. Y a mucha gente le va a costar enormemente poder recuperarse y volver a levantar la persiana, ¿no es cierto? Adrián, te hago la última. Por supuesto que las empresas están trabajando para poner su actividad en orden lo más rápido posible, pero ¿qué indicios hay de que bueno, aparezca dinero como para la reconstrucción de lo que se vio afectado, de la infraestructura que se vio afectada en la ciudad, que afecta la calidad de vida y también afecta la productividad, la producción, porque es, digamos, rutas, caminos y demás que después se usan para entrar y sacar mercaderías, por ejemplo? Mirá, yo soy bahiense de toda la vida, he visto varios de este tipo de eventos, no en esta magnitud, pero hemos sufrido tornados, vientos sí, sí, muy fuertes que han generado daños. Bueno, el último de esa naturaleza fue en diciembre del 2023, también con una cifra elevada de muertos. Y mi experiencia dice que si los fondos no llegan en estos momentos, en estos días calientes, después las posibilidades de que alguien se acuerde de cuáles son las necesidades y el dramatismo de esto van a ser cada vez menores, y no le veo demasiadas chances si es que las cosas no se definen en los próximos días, ¿no? Por Adrián, ejemplo, sí. fíjate, no, perdón, digo, uno de los temas importantes que tiene que ver con la producción en Bahía Blanca y con el sector industrial y portuario es el tema de cómo se ha deteriorado la red de accesos viales y sobre todo ferroviarios. En el caso de los viales, yo estimo que en poco tiempo se va a restablecer ese tipo de accesos, no de la manera que uno quisiera, pero así va a ser. Lo que no creo que suceda, yo diría que va a tardar para mí más de un año o más, va a ser con el restablecimiento de las vías, de los accesos ferroviarios al puerto, y eso también tiene un impacto muy grande en la producción cerealera de la región, de la provincia de Buenos Aires, porque el ferrocarril genera en grandes distancias menores costos, ¿no?, para la producción. Y la ausencia del ferrocarril en el puerto de Bahía Blanca va a generar unos costos logísticos adicionales, me imagino yo, para la producción, ¿no? Adrián, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Muy claro tu resumen de la situación. Esperemos que, bueno, se solucione de la mejor manera lo más rápido posible y estamos a disposición para lo que podamos dar una mano. Gracias. Bueno, no, gracias a usted, ha sido un gusto y a disposición. Pasaba Adrián Luciani, periodista especializado en energía de Bahía Blanca, desde Bahía Blanca, dándonos un reporte de el estado actual de la situación productiva, sobre todo después de lo que fue la tragedia. Algunas pastillitas como para
pasar, para darle un cierre a este tema, la provincia de Buenos Aires anunció ayer medidas paliativas, el envío de fondos, aportes no reembolsables para familias y demás, un paquete de aproximadamente 230.000 millones de pesos. Entiendo que esto va más a atender la situación de las familias que perdieron muchas cosas en estos días por las inundaciones. Vialidad Nacional está por decretar lo que es la emergencia vial para darle prioridad al arreglo justamente de esas rutas. No sabemos con qué dinero porque el presupuesto de Vialidad Nacional ha sido fuertemente acortado, recortado en los últimos años, pero bueno, aparecerían fondos si Luis Caputo, el ministro de Economía, los pone a disposición. Por ahora el Gobierno Nacional mandó 10.000 millones de pesos como primera partida contra una estimación de pérdidas de 400.000 millones de pesos, con lo cual hay mucha tarea por hacer y falta ver si le dan calce, si le dan entrada a organismos multilaterales, BID, Banco Mundial. Por lo que estuve preguntando, el BID está dispuesto a poner financiamiento blando. La experiencia del último año fue que el gobierno recortó todo ese financiamiento que iba, el gobierno nacional, financiamiento que iba a obras de infraestructura y lo redirigió a programas sociales, a atender gastos corrientes vinculados con las necesidades sociales. Bueno, veremos si a partir de ahora cambia un poco la lógica para poner dinero para reconstruir la ciudad de Bahía Blanca y alrededores luego de lo que fue esta tragedia. Pasemos a otro tema, pongámosles un punto por ahora a esta situación. Vamos a ver qué nos tiene que decir nuestro científico de cabecera, Diego Golombek. En este caso habla de cómo se mide la energía. A ustedes les parecerá algo medio tonto, pero yo me pierdo siempre. No sé la diferencia entre un kilovatio, entre un megavatio, entre un gigavatio. Sí, kilo, mega, giga, como en la compu, lo mismo como el byte, pero me vuelvo loco. Nunca sé qué tengo que pedir en la ferretería. A ver si Diego me ayuda con esta. Hablamos todo el tiempo de la energía. Cuánto consumimos, cuánto ahorramos, cómo se produce, cómo enfrentar una crisis energética, de todo. Pero para encarar estos temas solemos usar siempre la misma unidad de medida, el peso. Y me refiero a los billetes, no a los kilos. Incluso muchas veces hablamos de dólares. Sin embargo, para entender cómo el consumo o la inversión en energía se contabilizan, es muy útil entender cómo se mide la energía realmente. A veces leemos o escuchamos que hablan de amperios, a veces de voltios, otras veces de vatios. Esto es porque cada una de estas unidades mide diferentes aspectos de la electricidad. Los kilovatios hora son la unidad de medida de electricidad que más nos interesa a los consumidores. Se usa para medir el consumo de energía eléctrica en las viviendas, los negocios, los edificios. Se utiliza para calcular el consumo de energía en tu factura eléctrica. Un kilowatt hora equivale a 1000 vatios funcionando durante una hora. ¿Y qué es un watt o un vatio? Mide la potencia, o sea, nos dice cuánta energía se está utilizando o generando en determinado periodo de tiempo. En jerga eléctrica, se refiere a la fuerza que impulsa el flujo de corriente. Por ejemplo, si en un circuito hay una batería de 12 voltios, significa que hay una fuerza de 12 voltios empujando la corriente a través del circuito. Los amperios miden la intensidad de la corriente, es decir, cuántos electrones fluyen a través de un conductor. Cuenta la cantidad de cargas que pasan por un punto en un segundo. Por ejemplo, una corriente de 1 amperio contiene 6,25 trillones de electrones por segundo. Y el voltaje, los voltios, indica la fuerza que impulsa esta corriente a través del circuito. Es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos que impulsa la corriente en un circuito. Como vimos, cada unidad tiene su propio contexto y función específica. Y hubo personas atrás, un señor que se llamó ampere, un señor que se llamó watt y un señor que se llamó volt. Mira, el conocimiento es poder. Y mientras más entendamos de qué hablamos cuando hablamos de energía, mejores decisiones vamos a poder tomar, no solo para cuidar nuestro bolsillo, sino también para entender la discusión sobre políticas energéticas y sostenibilidad en un contexto de crisis energética que golpea al mundo entero. Siempre me quedo tildado mirándolo a Diego contando estas cosas vinculadas a la energía. La verdad que no sé cómo hace para todas las semanas presentarnos una cápsula con información, pero se las arregla bastante bien y nos agrega mucho contenido distinto, diferencial a que podés ver en otros sitios y programas de energía.
A ver, algo que estuvo ocurriendo en el último año es la puesta en la agenda energética económica del puerto de Punta Colorada. Puerto de Punta Colorada, en Sierra Grande, provincia de Río Negro, que aparece en la agenda noticiosa cuando YPF dice, ¿sabes qué? Esa planta de GNL que íbamos a hacer con la empresa Petronas en aquel momento, que íbamos a hacer justamente en Bahía Blanca, mirá, una cosa tiene que ver con la otra. Bueno, no, pues no, mi ciela, la vamos a hacer en Punta Colorada. ¿Por qué? Bueno, decía aguas profundas, decía RIGI, decía menor presión impositiva. Bueno, empieza a instalar Punta Colorada como lugar de exportación, de salida a las exportaciones energéticas. Primero con este proyecto de planta de GNL, que luego muta a buques, ¿no? Buques licuefactores, y después con el oleoducto VMOS. Le faltó meter una A en el medio, yo no sé por qué no hacen estas cosas, la tienen ahí servidita, ¿no? Le pones una A de vaca muerta, incluso va, mirá qué fácil que era. Y así vamos. Bueno, el oleoducto que también va a supuestamente despachar petróleo para exportarlo desde ese enclave de Río Negro. No sé cómo lo ven ustedes esto de, bueno, tenemos toda una infraestructura armada en un lugar de la provincia de Buenos Aires, vamos a armar una estructura totalmente nueva en otro lugar para darle salida a estas exportaciones. Pero no hay comunistas en Sierra Grande. Eso es cierto, sí. Ese es un punto a favor. ¿Estamos seguros de eso? Y por lo menos todavía no. ¿En qué censo nos estamos basando para tener no hay gobernadores comunistas, pongámoslo en esos términos. Hay menos cantidad de habitantes, por lo tanto hay menos probabilidad de que haya... Hace un montón que no veo un gobernador comunista. ¿Dónde puedo ir a encontrarme con uno? Años según hace mi ley, que en no veo. La Plata, en la ciudad de La Plata. Donde el fútbol sigue siendo libre. Como, ¿te acordás? Niembro decía, vayan a Cuba a ver fútbol gratis. Bueno, perfecto. Bueno, teníamos ganas de hacer esta nota hace mucho tiempo. Nos intriga mucho cómo se está preparando Sierra Grande en general y Punta Colorada en particular para recibir toda esta gran cantidad de inversiones que se están pensando para convertir a esta localidad en un puerto para exportar justamente petróleo y gas, y por eso estamos en comunicación con la intendenta de Sierra Grande. Hablo de Roxana Fernández, que tiene la deferencia de atendernos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuando estén mirando esto, pero bueno, gracias por atendernos, Roxana. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, la primera pregunta que me surge es, desde aquellos anuncios que comenzaron a ocurrir a mitad del año pasado hasta este entonces, hubo varios, recién los nombrábamos. ¿Cómo se está preparando Sierra Grande para recibir toda esta gran cantidad de inversiones que están avanzando para instalarse en esa localidad? Bueno, en verdad debo decirles que más allá de que los anuncios fueron recientemente o durante el transcurso del año pasado, este trabajo data de mucho antes, ¿no? Porque si no estaríamos hablando quizás de una cuestión bastante improvisada, y se trata de una inversión muy grande que nada más ni nada menos que saca el petróleo de vaca muerta de la provincia de Neuquén y lo exporta por la provincia de Río Negro, en este caso por el Golfo San Matías y puntualmente por Punta Colorada, ¿no? Así que nosotros hemos trabajado y estamos trabajando constantemente en conjunto con el gobierno provincial todo lo que tiene que ver, por un lado, con, bueno, capacitaciones que tenemos que ir preparando a la gente a nivel local para poder acceder a los perfiles laborales, por un lado. Por otro lado, bueno, hemos trabajado y estamos trabajando en todo un plan de ordenamiento territorial, un poco también previendo la afluencia de gente que va a venir, desarrollando los parques industriales, para que, bueno, las empresas que van a hacer todo el trabajo de los servicios, las subcontratistas, puedan tener un lugar donde desarrollarlos. Es decir, es un montón de acciones normativas que hay que adecuar y adaptar de la propia, no solamente municipalidad, sino también la provincia se abocó a esto. Así que, bueno, si les tengo que trazar un panorama, es un panorama de pleno trabajo de preparar y generar las condiciones, más allá de que las condiciones naturales, digamos, entiendo la chanza recién de la cuestión del gobernador o no comunista o de lo que seamos acá en Sierra Grande, lo que no podemos soslayar
ni desconocer es que la geografía y los recursos naturales que nosotros tenemos dan perfectamente con lo que se requiere para hacer este tipo en este caso, la exportación del petróleo, por un lado, con el oleoducto que va a trasladar el petróleo hasta la costa, hasta el mar de nuestro Golfo San Matías, sino también, bueno, todo lo que va a ser después el desarrollo del GNL, que bueno, que en eso hoy lo que se está concretando es el proyecto VEMOS, que es esta sigla que coincido que le falta una vocal, pero que es aquella que está desarrollando el proceso y la inversión del oleoducto, ¿no? Y más allá de estas inversiones privadas, que ahora justamente una de las preguntas es si ya empieza a haber trabajos de las empresas que anunciaron estas inversiones en la localidad, pero digo, más allá de eso, ¿qué pasa con la infraestructura pública que hace falta para darle contención a toda esta cantidad de promesas, entendeme el término, de, bueno, sí. De repente este va a ser el puerto por el cual van a salir las exportaciones de energía de Vaca Muerta, lo cual es un montonazo. Eso supongo que requiere caminos, requiere, poner una ciudad que hoy alberga creo que a 12.000 o 13.000 habitantes, que probablemente va a recibir mucha más cantidad de gente dispuesta a vivir allí para trabajar. Bueno, ¿cómo se van preparando para eso? Bueno, ahí es a lo que me refiero, que nosotros estuvimos trabajando durante todo este tiempo y bueno, contrariamente a una decisión del gobierno nacional de retirarse de lo que tiene que ver con la obra pública, en el caso nuestro, fundamentalmente el gobierno provincial, es al contrario, es trabajar en el desarrollo de obras que son de carácter público, como por ejemplo recientemente el anuncio de la construcción de un nuevo hospital, porque si bien nosotros tenemos un hospital, bueno, entendemos que va a ser necesario en el mediano y largo plazo poder ampliar las estructuras de servicios públicos, como puede ser el de la salud, también infraestructura educativa, se va a construir una escuela técnica más de la que ya tenemos, para ir también preparando perfiles y así ir trabajando en desarrollo de infraestructura de servicios, que en algunos lugares hay que hacer nuevas urbanizaciones, y por ende hay que desarrollar los servicios básicos que se requiere para la posibilidad de una construcción de viviendas y demás. Como vos decías, el tema de caminos, entonces la vialidad provincial está trabajando, es decir, son todas las áreas del gobierno provincial generando estas condiciones que van a ser necesarias para un desarrollo de una ciudad que, si bien tuvo un gran auge en la década del 70 y en adelante con Ipazán y el desarrollo minero del hierro, y por eso hay un puerto en Punta Colorada, que es el puerto mineralero, hoy requiere, después de toda esa cantidad de años, una revisión de esa infraestructura y esa obra es obra pública que la haremos, bueno, en el caso de la municipalidad, lo que esté al alcance nuestro y de la propia provincia de Río Negro, ¿no? Intendenta, para ir poniendo blanco sobre negro, estamos hablando de proyectos que son a mediano, podríamos decir, plazo. Digo, de hecho, el Vaca Muerta Sur todavía no tiene la aprobación de la Comisión Evaluadora del RIGI, que es donde se presentó. Los proyectos de GNL, el más firme, el de PAE, todavía está muy verde, se espera que hacia 2027. Y es interesante esto, ¿no? Porque la historia de Sierra Grande es un poco emblemática de la historia del país. Sierra Grande es un pueblo que muy próspero, ¿no? Ligado al desarrollo del ferrocarril, al carbón, me corregirá usted si estoy equivocada. Y luego en los 90 la desolación, ¿no? Pagó muy caro la privatización de los trenes y justamente el proceso de desinversión en la industria carbonífera, pero además Sierra Grande es el pueblo al que se le prometió durante el gobierno de Alberto Fernández una mega inversión millonaria en hidrógeno verde, esos famosos 8.200 millones de dólares. Fue el mismo pueblo. Entonces me pregunto, digo, ¿no tendríamos que ser más cautelosos a la hora de estas promesas o subir? Y esa es una pregunta. ¿Y cómo juega en este debate también la cuestión, ¿no?, que plantea el gobernador Berel Tilnec sobre el cobro, ¿no?, de un peaje por pasar por allí las exportaciones hidrocarburíferas? Sí, varias cosas. Por un lado, Sierra Grande no estaba ligada al ferrocarril, porque por aquí nunca hubo ferrocarril, sino a la mina de hierro que exportaba el hierro, ¿no?
IPASAM fue, bueno, justamente la que le dio vida a Sierra Grande y el auge en la década del 70, como dije, y en la década del 90, con las privatizaciones y demás, el cierre absoluto de esa fuente laboral y digamos, la situación crítica y de caos que se produjo acá en la ciudad. Propuestas y proyectos han habido cientos, o no sé si cientos, pero muchos durante todos estos años, porque bueno, claramente también es una ciudad o una zona que tiene muchos recursos, todos lo sabemos, pero bueno, no se concretaron y eso claramente ha dado una, si se quiere... Ahora... La perdimos. Ahí sí, ¿Cómo? ahí sí. No. Ahí está. Ya volvimos. Bien, en el caso mío, como a cargo de lo que tiene que ver con el gobierno municipal, más allá de lo que uno puede comprender en la sensación de la gente, eso no nos puede paralizar para seguir trabajando en función de todo lo que puede darse, ¿no? Pero bien decías lo de hidrógeno verde, se trabajó muchísimo, las condiciones se generaron, no descartamos, porque ir hacia ese tipo de energías sabemos que puede ser en algún momento, y de hecho los estudios y todos los procesos que había que darlos estuvieron, pero hoy lo concreto es el desarrollo de la necesidad de sacar digamos, el excedente o la cantidad de vaca muerta del petróleo para poder exportarlo. Y contrariamente a otras propuestas que se han ido dando o promesas, como también ustedes decían, hoy ya está YPF instalado acá, hoy ya están las empresas, la empresa, digamos, contratista más grande está instalada acá, y bueno, y hay que trabajar en función de lo que hoy nos toca como realidad, ¿no? Lo del GNL, por eso decía, es un proceso que todavía está más en proceso, pero que bueno, que acá se han dado todas las condiciones, se hizo una audiencia pública en donde la gente pudo opinar y participar por un tema que no es menor, que es obtener la licencia social, ¿no? Para un tipo de actividad como es esta, que tiene sus contras de parte de quienes no están a favor de que se desarrollen este tipo de actividades en el Golfo, ¿no? Roxana, bueno, en este momento. Entre los proyectos figura efectivamente el oleoducto para exportar crudo, que es un proyecto que involucra varias petroleras, la planta de GNL de YPF que se fue de Bahía Blanca, en principio con la intención de instalarse en Punta Colorada, y después está el proyecto de PAE, que es en el Golfo San Matías, pero no es exactamente en Punta Colorada. Tengo entendido que es entre Sierra Grande y San Antonio Oeste. Quería preguntarle si forma parte del municipio de ustedes y si ahí se está haciendo algo o no. La inversión de PAE no corresponde al ejido municipal de Sierra Grande, sino al de San Antonio, que es la ciudad vecina, y que, bueno, por supuesto compartimos lo que tiene que ver con el espacio del Golfo, pero allí ya se han desarrollado los procesos durante el año pasado de audiencias públicas y se están haciendo unos trabajos de estudios previos, ¿no? En este caso, lo más adelantado que tenemos es el proceso de oleoducto en Punta Colorada, precisamente ahí en donde hoy actualmente se está trabajando, ¿no? Te hago una más, Roxana. Recién te preguntaba Lu Glesser sobre no sé si impuesto o contribución que quiere cobrar en la provincia a través del gobernador Betilnec a las empresas petroleras, justamente, creo que era aproximadamente 1%, para, bueno, obtener una parte de lo que es, digamos, las regalías, entre comillas, con el argumento de que Neuquén obtiene las regalías porque se extrae el crudo y el gas desde su territorio, pero bueno, Río Negro, siendo el paso estratégico para poder exportar, no la obtendría. Mi pregunta tiene que ver con que si eso no es contradictorio con haber firmado el RIGI, por un lado, y segundo, ¿qué alternativas o qué mecanismos están encontrando ustedes justamente para poder ir a cobrarles impuestos a estas empresas, que más allá de que por supuesto van a llevar trabajo y van a llevar inversiones muy cuantiosas, bueno, tendrán que hacer también su colaboración con lo que tiene que ver con el bienestar de la comunidad? Sí, claro. Primero que esto es anterior al RIGI. La provincia de Río Negro adhirió por ley, también nosotros por ordenanza municipal,
y bueno, y toda la discusión que tuvo que ver con el GNL está enmarcado en eso. De todas maneras, quien lleva adelante estas negociaciones es el gobierno provincial, digamos, la Secretaría de Energía del propio gobierno provincial, y en nuestro caso, en mi caso particular, adhiero y acompaño ese planteo en el marco de las negociaciones. Hoy están discutiendo, si se quiere, en una mesa, digamos, ese porcentaje más, menos, pero tiene que ver con eso, porque también tiene que ver con, bueno, creo que recién lo hablábamos, ¿no? Para poder garantizar que todo esto también se pueda desarrollar, hay que hacer una gran inversión en infraestructura, y bueno, y la provincia la tiene que hacer la provincia, la tiene que hacer la municipalidad también, y es parte de lo que es razonable que suceda. Estamos hablando, vuelvo a decirte, un recurso que se extrae de una provincia y que atraviesa prácticamente toda la provincia de Río Negro y sale por la costa o por el mar perteneciente al Golfo, que es de la provincia de Río Negro. Así que entiendo que va a ser prontamente una negociación. Roxana, muchísimas gracias por tu tiempo. Es un tema súper interesante. Seguiremos muy atentos a, bueno, de qué manera se va transformando el municipio, la localidad de Punta Colorada, también Sierra Grande, porque entendemos que si esto avanza, efectivamente se va a transformar, así que seguiremos muy atentos. Y muchísimas gracias de nuevo por habernos acompañado acá en WhatsApp. Gracias a ustedes, y la verdad que, bueno, les agradezco el interés y sí, estamos muy expectantes con esto que va a suceder o que está sucediendo. Pasaba entonces la intendenta de Sierra Grande por WhatsApp, la localidad que va a alojar en algún momento quizás la planta de GNL, de YPF y ahora Shell, ¿no? Sí. Ex Petronas, ahora Shell. Mientras tanto los buques licuefactores de YPF, bueno, y al ladito va a estar el buque de PAE y de Golar, y también va a ser la puerta de salida del petróleo si se promueve, si se concreta este proyecto para triplicar hidrógeno verde ya no. las exportaciones, eso después. No. Ahora te interesa. Me habían dicho. Vos no eras me fósil. habían dicho que iban 8.200 millones de euros. Bueno. ¿Por qué te creería ahora? Ahora antes. Antes que queríamos energías limpias, vos te quejabas, y ahora que tenemos petróleo para tirar por la ventana. Yo me pregunto por qué creería ahora cuando ya fui engañada. Elijo creer. Cuando dijeron 8.200 millones de dólares para el hidrógeno verde, es como cuando vinieron a ofrecer a River 10 millones de dólares por Villagra. Sí. Es más o Era menos el lo Foster mismo. Giller. Exactamente. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a seguir hablando de Vaca Muerta, linkeado ahora con esto. Algo que nuestra querida coordinadora, la que hace que todo esto sea posible, nuestra querida Sol, denomina flaring, porque ella va a los bares de Palermo y pide un flat white, no pide un café con leche, pero acá le decimos venteo. Es el gas de venteo que, venimos hablando de esto cada tanto, se expulsa, va a la atmósfera, se desaprovecha, y hay un montón de proyectos para que eso no ocurra, para que no ocurra por muchas cuestiones. Primero y principal, porque es caro. Es plata que se tira a la atmósfera. Millones de dólares que no se aprovechan. Y segundo, porque empiezan a haber restricciones ambientales de países a los cuales les ofrecemos productos que dicen, mirá, si vos tenés este problema, bueno, yo te voy a cobrar una penalidad o no voy a comprar tus productos. Así que hay una movida muy interesante justamente para eficientizar el consumo de ese gas de venteo. Vamos a hablar de flaring acá en WhatsApp. Tanto el petróleo como el gas se encuentran en el subsuelo en algo que llamamos trampas naturales. La otra forma que tiene de encontrarse es en rocas, directamente en la misma roca en pequeñísimas cantidades o disuelto. Ese es el gas que nosotros habitualmente llamamos de fraqueo, de fracking. Quebramos esa roca y vamos liberando al gas de esa misma roca y vamos tomándolo, colectándolo en sistemas, y en cada lugar donde hicimos fraqueos, el gas y el petróleo van accediendo a ese ducto como forma de liberación de la trampa donde está. Cuando producimos gas y es en grandes cantidades, y prácticamente puro el gas, se supone que lo vas a llevar al mercado de esa forma. Tenemos muchas veces áreas de producción de gas donde por H o por B no podemos llevarlo al mercado y se justifica por alguna razón
extraordinarias, seguirlo sacando de la trampa, no tapar el pozo, por ejemplo, seguirlos sacando de la trampa y ventearlo, que era lo que hacíamos antiguamente, o quemarlo y liberarlo a la atmósfera. Vos podés generar electricidad para abastecer tu propia producción de petróleo o mismo para inyectar energía a la red. Si ves un poco el mercado eléctrico argentino hoy en día, es muy difícil hacer inversiones en generación térmica porque como actualmente estamos en un mercado regulado, la remuneración que hoy en día está establecida por la Secretaría de Energía no te repaga la inversión que tenés que tenés que hacer para poder generar energía. Es decir, instalar una turbina de gas, una estación transformadora, quizás una línea de transmisión para conectarla al sistema argentino de interconexión. La verdad es que hoy día cada vez más se tiende a otras soluciones, las cuales pueden ser o reinyectarlo adentro del pozo o producirlo de alguna forma, es decir, producirlo y llevarlo al mercado de alguna forma. Entonces aparecen soluciones más novedosas como son licuarlo y llevarlo licuado en camiones o en trenes o en ductos actualmente, o de alguna forma llevarlo con otra transformación hecha. Ejemplo, tenemos una pequeña planta modular que lo puede convertir en urea granulada, que es un fertilizante muy utilizado, de hecho importado en Argentina. La minería de criptomonedas es una industria electrointensiva, electrodependiente. Sí, lo que busca son costos muy bajos de energía eléctrica para que les sea rentable los proyectos. Entonces, lo que buscan muchas veces es instalar las granjas de minería cercanas a yacimientos hidrocarburíficos que tengan gas asociado o gas de venteo, ¿sí? Y utilizar ese gas para producir electricidad a través de una turbina de gas, y esa turbina de gas genera electricidad y alimenta a la granja de minería. En la Argentina se produce tanto gas y que se ventea o que se hace flaring, que excede la cantidad que el año pasado importamos de gasoil y podría reemplazarlo. O sea, el año pasado importamos 550 millones de dólares de gasoil grado 3 y con el gas de flaring que producimos 929.932 miles de normal metros cúbicos, o sea, 929 millones de metros cúbicos de gas quemados y liberados a la atmósfera en el año 2024. Eso alcanza y sobra en realidad para reemplazar los 805.000 metros cúbicos que importamos de gasoil el año pasado. Mirá esta comparación que es realmente un poco dura. Yo agarro e importo a 18,8 dólares el millón de BTU. Le tengo que meter el costo de tanque, llevarlo a la frontera, quizás llevarlo a Neuquén, ¿por qué no? Cuando en Neuquén estoy venteando ahí al lado gas, podría ponerlo en condiciones, licuarlo con una máquina hecha en Argentina, con ingeniería argentina, etcétera, entregarle el trabajo de mantenimiento de todo eso a argentinos, transportarlo en camiones que ya hay en Argentina, y pagarlo ¿cuánto? Y probablemente pagarlo una tercera parte. Tenemos que despertar de este letargo y empezar a activar estas cosas, porque la Unión Europea ya lleva 2 o 3 años con un plan para castigar a los países que hacen flaring y ponerles alguna clase de multa o penalidad cuando se hagan importaciones a la Unión Europea de esos países. Pasaba entonces nuestro informe del día de la fecha sobre flaring o gas de venteo y las estrategias que hay para aprovecharlo y bueno, evitar quemar tanto combustible también a la atmósfera. Y vamos a seguir hablando de Vaca Muerta, de lo que ocurre vinculado a este reservorio, en este caso en la provincia de Buenos Aires. Hay un montón de oportunidades y algunas que se están aprovechando para que la industria metalúrgica bonaerense, con toda su tradición, con años y años de
desarrollo de productos, bueno, se convierta en uno de los proveedores de las grandes petroleras. Y en este caso nos visita Jorge Siain, que es director de TICSA. TICSA es una empresa que está alojada en Esteban Echeverría y que, bueno, tiene entre sus clientes también a las grandes petroleras. Gracias por venir, Jorge. Bienvenido a WhatsApp. Gracias a ustedes por la invitación. Nos contabas así medio en chanza que los que aprovechan este recurso, el gas de venteo del flaring, son como competencia de ustedes, porque ustedes, entre otras cosas, hacen las chimeneas para quemar el gas. Efectivamente. TICSA se fundó en el año 77, hace ya casi 50 años. Hacemos diseño, ingeniería y fabricación de equipos para petróleo y gas. Principalmente, digamos, el 70-80% depende de los años, está vinculado a la parte de petróleo y gas. Cuando hay inversiones en otros sectores como petroquímica, minería o nuclear, también, digamos, la empresa es proveedora de los mismos. ¿Y cómo se convierten en una empresa vinculada a Vaca Muerta, estando a miles de kilómetros? Miles, cientos, miles. Miles. Mil y piquito. La historia, digamos, arranca no en Esteban Echeverría, sino en el municipio de al lado, en Lomas de Zamora, puntualmente a la localidad de Banfield. Mi papá armó un taller de 10x20, parece, viste, la historia esa de que arrancan en el garage. Sí. Bueno, es muy parecida. Él venía a trabajar en grandes empresas, en MAN, en Grumenti, que era una acería muy, muy grande, y decide armar su propia empresa porque, digamos, la lógica de él siempre fue capacitarse en grandes empresas para tener su propia empresa. Ese era su sueño. Su sueño pasó de ser, digamos, gerente de una empresa muy grande a tener un taller de 10x20 en Banfield, pero, digamos, arrancó de cero, reparando maquinarias viales para la parte de construcción y caminos. Como decían antes ustedes, a ver, hubo picos y después hubo valles también donde se dejó de invertir en la parte de infraestructura. Entonces, TICSA desde el primer momento se consideró, se pensó de que es una empresa ágil, dinámica, flexible, con gran capacidad de adaptarse, justamente por esto, digamos, los vaivenes que tenía el país hacían que vos no puedas hacer foco en una sola industria, ni especializarte en nada, sino que tenías que tener la mente abierta y la mayor cantidad, digamos, de profesionales adentro posibles para adaptarte e ir, digamos, para donde te lleva un poco el viento. Una empresa para sobrevivir en la Argentina, básicamente. Sí, sí. Digamos, en 50 años, el gran logro nuestro es haber sobrevivido, haber crecido, habernos mudado y estar, digamos, en plena inversión. Pero sí, el chiste, no sé si es bueno o malo, pero es así. ¿Y cómo es que de repente, bueno, enfilan para abastecer a la industria petrolera de Vaca Muerta? Justamente lo que te decía antes, pasamos nosotros por la industria, digamos, de maquinaria vial, para la parte de caminos, la parte del vidrio, frigoríficos, maderera, y de estos 50, hace 30 años que empezamos a ver un auge en la parte de petróleo, sobre todo con bridas, antes, digamos, PAE ahora, bridas antes. Empezamos a trabajar con ellos, avisoramos que ahí había un camino largo por hacer y empezamos de cero. Digamos, los equipos que hoy TICSA fabrica son equipos de proceso, equipos de superficie. Inicialmente los equipos obviamente eran mucho más sencillos, pero en este camino, digamos, este track record de 30 años, aprendimos y fuimos profesionalizando y creciendo en la complejidad de los equipos que fabricamos. Y estar en Buenos Aires, más allá de toda la trayectoria que tienen y que acabas de relatar, ¿les complejiza como proveedores de Neuquén, además de Añelo, ¿no? O al lado de Añelo, donde tenés que llegar? Digo, a veces cuando nosotros vamos a visitar como periodistas es un viaje largo, desierto, ruta de ripio o ruta de un carril, qué sé yo. Bueno, me imagino tener que llevar una máquina desde acá. Sí, ahora, el transporte se realiza sobre camión, los equipos se entregan en planta TICSA. En cuanto a complicación, en realidad no, porque nos nutrimos nosotros de lo que es mano de obra, que es lo más importante que nosotros tenemos, y las cercanías con un montón de universidades y escuelas técnicas. Digamos, trabajamos con la UTN, con UBA, con Lomas de Zamora, con el Almirante Brown, con las escuelas técnicas de todos los municipios, de Ezeiza, de Esteban Echeverría, de Lomas, con lo cual para nosotros más importante es la mano de obra, que puntualmente en este tipo de industria es calificada, que requeríamos un proceso muy largo desde primero, selección, búsqueda, capacitación, inducción, y tenés muchos años vos de inversión de capital humano, que digamos, ahora Neuquén, con el crecimiento exponencial que va a tener, o Río Negro, ahí van a tener, digamos, un problema grande porque necesitan de gente para llevar adelante las grandes obras. Entonces, estar ubicado en Buenos Aires, lejos de capital, porque no nos gusta capital demasiado, y nutridos, digamos, de todo el ecosistema educativo, eso, digamos, nos favorece mucho. Y después, sobre todo, digamos, también la cercanía con los proveedores, que la gran mayoría también está en Buenos Aires. Sí. Sí, la complicación está vinculada a la prestación puntual, si vos querés, de un servicio en Neuquén, que es algo que nosotros no hacemos. O sea, nosotros hacemos diseño, ingeniería, fabricación, y hasta ahí asistimos a la puesta en marcha, pero no hacemos reparaciones, esas cosas en sitio no. Sí tenemos socios
en Neuquén. Vos dijiste que fabrican equipos de proceso y de superficie. ¿Cómo? Traducime eso para yo que no entendí en principio qué es lo que hacen exactamente, qué llevan, qué tipo de maquinaria o de pieza. Bien. No la torre de perforación, o sea, en el 2005, 2008, en ese periodo de tiempo, sí hacíamos equipos para asistir a unidades de cementación, cisterna para transporte de ácido, etcétera, que asistían, digamos, al pozo y al cementado del pozo. Pero, digamos, una vez que se hace el pozo y empieza a salir agua, petróleo, gas, brota, para explicarlo fácilmente, ahí metes un separador trifásico, o sea, separás estas tres cosas. Bien. Y de ahí empiezas a tener un montón de procesos en paralelo y consecuentemente donde vos calentás con un calentador directo o indirecto, metés intercambio de calor, tenés esquí de regulación y de medición de gas, filtros, etcétera. Y parte de eso es lo que aportan ustedes como insumo. Exactamente, digamos. No hacemos tendido de gasoducto ni oleoductos, que eso lo hacen las constructoras, Techin, SAC, BTU, etc. Sí hacemos, dentro, por ejemplo, las plantas compresoras, los filtros de polvo líquido, trampas lanzadoras, receptoras, separadores, intercambiadores de calor, etc. Y laburan para varias petroleras, empresas de servicio de ahí de Vaca Muerta. Vos mencionaste a PAE, no sé si también tienen a otras como clientas. Trabajamos con todas, en realidad, con todo el universo. YPF, PAE, Shell, Total, Chevron, esas las petroleras, gas con transporte, TGN y TGS, en función de cómo está ubicada geográficamente, con las distribuidoras, Metrogas, Litoral Gas, Norgas, Ecogas, y después con las constructoras, que son las que llevan adelante las grandes obras, como Techin, SAC, BTU, etc. ¿Lesser? Sí. Cuando mencionábamos esto, mencionabas lo de tener que ser empresario en el contexto macroeconómico de la Argentina, pensando en los grandes jugadores multinacionales que se están yendo, incluso de Vaca Muerta. Vos hablaste de poder adaptarte, de que hacías insumos para una cadena de valor y que después viste que venía esta de Vaca Muerta, entonces te cambiaste. Digo, ahí hay un factor interesante, ¿no? Para decir, bueno, con este contexto macroeconómico tengo que aprender a saltar de cadena de valor. Es una primera pregunta. Y sos proveedor, ¿no?, de insumos de la cuenca neuquina, y no sé si lo escuchaste ayer al secretario coordinador del área energética, es el viceministro de Caputo para el área, decir que los costos de los servicios, justamente esto, proveedores de Vaca Muerta, estaban altos en dólares. Preguntarte si efectivamente era así. Sí. A ver, digamos, te separo en porcentaje de inversión. De un 100%, casi el 80% se lo llevan las empresas de servicio, puntualmente, que son, no sé, Schlumberger, Halliburton, NOV, etcétera, que son las que componen grandemente el costo. Después vos tenés la parte de cemento, acero, etcétera, digamos, que es para la formación en sí del pozo. Y las empresas que son fabricantes de bienes de capital tenemos únicamente el 10%. Con lo cual, digamos, la injerencia nuestra en el costo de extracción es mínima. Sí. Y el problema que vos tenés es que el poder de negociación que tienen las empresas con este tipo de empresas como Halliburton, SLB, etcétera. Muy poco. Claro. Exactamente. Y no hay muchas tampoco. Pero, vinculado a eso, con esta apreciación cambiaria y una paulatina pero constante apertura de importaciones, ¿empieza a haber más competencia externa en el área que ustedes tienen? Sí, a ver, siempre hubo competencia externa y de alguna manera, digamos, nosotros fabricamos, no son equipos seriados, son equipos a medida, nosotros nos dan las condiciones, si vos crees que tiene el pozo a modo de ejemplo, y en base a eso hacemos el diseño, nos dan una ingeniería básica, tenemos que hacer toda la ingeniería de detalle y constructiva, y recién ahí fabricamos. Con lo cual, digamos, no tenemos equipos seriados. Entonces, en esa lógica, cuando están trayendo equipos de afuera, debería encontrar una empresa que esté en donde sea, que le fabrique un equipo que sea a medida. Con lo cual ahí se empieza a complejizar. Si donde es una competencia mucho más grande son los equipos seriados, que nosotros lo que vemos es que conforme Vaca Muerta crezca va a empezar a estandarizar muchas cosas y los equipos van a pasar a ser seriados. Claro. Con la curva de aprendizaje empiece a avanzarse, los equipos van a pasar a ser seriados y ahí vamos a tener nosotros que normalizarnos, por un lado, con toda la cadena de proveedores, tener entrega inmediata y elegir, digamos, en qué tipo de equipos nosotros estamos mejor preparados, somos más competitivos y hacer las inversiones vinculadas para ello. Sí. Y por otro lado, respondiéndole a ella es... Luciana. Sí, a Luciana. Se me fue el nombre, iba a decir Lucía, dije, voy a decir a ella, así no me yo equivoco. digo Lu, porque no sé si Lucía o Luciana, a veces me confundo. Me encanta. Sí. A Lu. Es qué va a pasar con el petróleo en un mediano a largo plazo. Y hacia dónde vamos a ir, digamos. Una de las posibilidades es el hidrógeno. Entonces, bueno, estamos viendo que ya nuestros departamentos de ingeniería empiecen a capacitarse en esa lógica, porque dentro de 10, 15 años el fenómeno del petróleo debería de acabarse vinculado a todos los pactos de reducción de emisión de dióxido de carbono, etcétera, que ahora están, viste, como relajando un poquito más con la llegada de Trump y demás, pero va a pasar. O sea, hace un año atrás o dos consideramos el gas como una energía de transición. Sí.
y el petróleo había más relegado. Ahora con la asunción de Trump y viste la lógica drill baby, exactamente espectacular, es, che, bueno, empieza a tener un juego más, se le alarga la vida, pero en algún momento también se va a acabar. Y después vos tenés que estar cayendo el consumo de petróleo a nivel mundial, subiendo la oferta, con lo cual el precio va a ir para abajo, y la discusión también estaba de hasta dónde va a aguantar esto y hasta dónde van a ser las inversiones o no. Claro. Bueno, interesantísimo. Nos interesaba mucho tener este caso de cómo también la industria bonaerense... ¿Puede una más? Dale, pero cortita. ¿Eso es metalúrgico o energético? ¿Cómo te consideras? ¿Un tipo de qué industria? Metal mecánico, industrial metal mecánico. Sí. No, bien, listo. Industrial sobre todo, no empresario. La clave, la diferencia es industrial y no empresario. No, está bien, pero bueno, hay también una metamorfosis de lo que es la industria vinculándose con el segmento energético, por lo menos la UIA lo intenta también a nivel gran entidad, y entiendo que para abajo, bueno, también hay una salida ahí muy intensa. Bueno, digamos, TICSA, no te respondo, digamos, pero te subo un poquito de informaciones. Nosotros participamos ya hace... fuimos socios fundadores de CIPIVIC, que es la Cámara de Bienes de Capital, que a su vez pertenece a DIMRA. DIMRA, ustedes la conocen, tiene más de 100 años, tiene más de 60 cámaras regionales y sectoriales, representa más de 250.000 puestos de trabajo, 25.000 empresas. Tenemos la mesa de petróleo y gas, que la lidero yo, que está dentro de la Comisión de Energía. Entonces sí estamos vinculados. Un poco energético también. Entonces. Un poco energético, sí, de la rama energética, petróleo y gas, y hasta ahí llegamos. Una cortita, y te pido respuesta cortita porque ya estamos muy pasados de tiempo, pero justamente ADINRA viene entregando informes muy críticos con la realidad del sector. Caída de producción, suba de costos, etcétera. Ustedes son como un poco la isla que sobrevive a una caída más generalizada. Digo, ustedes no TICSA, sino el sector, ¿no? Más vinculado al petróleo. Sí, el sector, digamos, de petróleo y gas, minería, etcétera, maquinaria agrícola ahora está levantando. Depende siempre, digamos, contra qué año lo contrastás y contra qué mes. Digamos, también venimos de una sequía, falta de financiamiento, con lo cual hay que ver quizás la película completa, a ver contra qué año vos lo comparás, pero digo, sí, el sector de petróleo y gas es el que está empujando un poquito más y va a traccionar, esperemos, el ingreso de divisas y demás cuestiones. Esperemos. Lo único que queremos nosotros son divisas. Con ansias. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, y bueno, será hasta cualquier momento. Nos queda un poquitito más de programa todavía. No queríamos irnos sin meternos en lo que está haciendo ahora mismo la CERAWeek, este evento hiperpetrolero de hombres con sombreros gigantes de cowboys y habanos que se desarrolla en Houston, y hacia donde viajó nuestro secretario de Coordinación Energética, Daniel González. Lu Glesser no viajó, pero tiene mucha datita de lo que dijo el hombre. Bueno, fue justamente ahí donde marcó esto, ¿no? El alto costo en dólares de Vaca Muerta, un dato, porque lo cierto es que el alto costo en dólares es lo mismo que reconocer atraso cambiario, es reconocer el atraso cambiario. Dato, ¿no? Porque se supone que un funcionario va a estas ferias internacionales, es la conferencia petrolera más importante del mundo, es en la capital petrolera de Norteamérica, es en Houston, y allí, bueno, con esto de decir que los insumos o que los proveedores serán caros en dólares, sobre todo comparado con Permian, bueno, no es muy alentador para la siempre, nos da muchas ganas. Es una manera elegante de reconocer también que estamos caros en dólares, ¿no? Y esta es otra de las cosas que dijo Daniel González, que tiene que ver con los subsidios, y está bueno también detenernos en esto. Dices, él está hablando como contexto de cómo vienen reduciendo los subsidios a la energía, y dicen, es más fácil pasar del 30% de cobertura al 80%, es decir, que la tarifa cubre el 80% de lo que vale, de lo que cuesta la energía. Él dice que estábamos en 30, que pasamos al 80, y dice que pasar del 80 al 100 va a ser los más despacito. Kilitos son los más difíciles, los últimos kilitos. Lo que está diciendo también acá es que va a ralentizar, ¿no? La quita de subsidios. La actualización, vamos a recordar que, ¿cuándo fue? La semana pasada, la anterior, las audiencias públicas donde las empresas manifestaron su exigencia. Dijimos, ¿no? Las distribuidoras estaban pidiendo un 10, más salarios, más inflación, y esto claramente, bueno, es un mensaje, ¿no? Que vayan bajando sus ambiciones, porque de ser así, digo, no pueden quitar subsidios, se aumenta la remuneración a la distribución. A ver qué se impone, ¿no? Si la mirada del secretario coordinador o si de las distribuidoras. Sí, y esto es lo que contábamos antes de los costos de perforación, que son el doble en la Argentina que en los Estados Unidos. Pero vuelvo un poquito a lo anterior porque me quiero detener esto. González dice esto cuando todavía no definimos qué va a pasar con la tarifa social, algo que había adelantado María Tretamanti, que se quedó acá en el país, que no viajó a CERA, porque hoy tenemos 2 de 3 segmentos
tanto de energía eléctrica como de luz, todavía subsidiados. Solamente un tercio de la población dejó de percibir los subsidios. Así que, bueno, hay que ver cómo llega ese 80% de cobertura. El último dato que yo tenía, que es un informe que maneja la UBA y el CONICET, el Instituto Interdisciplinario de Economía y Política, era del 50 y pico %. Bueno, dijo más cosas González, dijo que tenemos 11 proyectos de RIGI. Mentira. Aprobados, aunque bueno, Miente, por ver, y que hay 10 más ahí por esperar. Todavía no están. Uno solo tenemos aprobado, que es el YPF Luz. por Total. 220 millones de dólares. El resto estamos esperando la platita. Se dice que el problema es que están ahí trabados porque lo que le están pidiendo a las empresas, ¿no?, que presentaron estos proyectos es que traigan los dólares de afuera. Show me the Porque money. si van a ir con pesos a comprar dólares al Banco Central, no Claro. tiene ninguna, Para sacarlos gracia. después. Una palabra te sumo con respecto a los subsidios, elecciones. Esa es la palabra clave para Claro, los subsidios. obvio. Esperemos las elecciones y después ahí sí te quiero ver. Bueno, muy interesante esto. Ay. Todo esto fue en inglés, ¿no? Esto fue en inglés. Todo esto fue en No hubo inglés. transmisión online, así No. que tampoco te voy a decir cómo hice para ir a Houston y volver en 24 horas. No te voy a pedir tanto. Pequeño detalle, hablábamos la semana pasada también cómo el gobierno nacional está como justamente más orientado en esto, en el RIGI, en buscar inversiones, en traer o en desarrollar el máximo potencial de la industria exportadora, mientras hace malabares o hace lo que puede o la tira afuera con lo que es la calidad del servicio, ¿sí? Algo que lo notamos en las audiencias, lo notamos la semana pasada con el corte de luz en el área metropolitana y lo notamos con la falta de respuestas que hay a las deficiencias de servicio contra la mayor tarifa que ya se está pagando. Bueno, González viajó y la dejó acá a Tetamanti, la secretaria de Energía, que es la que está más enfocada en el servicio doméstico, en el servicio interno, en la calidad del servicio, mientras el hombre fuerte de energía sigue buscando inversiones. Bueno, se hizo largo el programa de hoy, hablamos de todo, desde Bahía Blanca hasta Sierra Grande, hasta Esteban Echeverría, hasta Houston, mirá, nos fuimos a Houston. ¿Qué kilómetro metimos, eh? Tremendo, a mí Millaje. no me da más, ya tengo el jet lag, estoy reventadísimo, así que nos vamos despidiendo por el día de hoy. Muchísimas gracias, Luglesa, como siempre. ¿Tengo la semana que viene? Sí, sos tan amable. En firme, ninguna comisión evaluadora, en en firme. firme. El martes confirmamos. Interrumpible. Preguntá abajo cualquier cosa y si ves que no te dejan pasar, me llamás. Que no me vas a atender. Y vos llamame. Craco, muchísimas gracias. Yo también vengo entonces la semana que viene. Vos venís y Bien. la otra vez no viniste, te fuiste Es cierto, me toca ahora. jirafa Lo debes horas, a Toronto. Sí. Bueno, ha sido todo por el día de hoy. Gracias por estar ahí. De nuevo, @WhatsAppStream en Instagram, en YouTube, en Twitter. Escríbanos, denos like, síganos, que estamos ahí para interactuar también con ustedes en este mundo mágico y misterioso que es la energía y el streaming. Dos cosas muy novedosas acá en Argentina que nosotros, como a todas las olas, nos subimos a esta también. Gente, muchísimas gracias por estar del otro lado. Hasta la semana que viene en WhatsApp. Hasta luego. Chau.